La Gixxer 250 es catalogada como una de las mejores motos de cuarto de litro del mercado, pero vale la pena comprarla para el año 2024. Quédate en este video para saberlo, pero primero que todo miremos qué otras opciones hay en los 250 centímetros cúbicos o motos que serían su competencia. Tenemos la superpoderosa FZ25 de Yamaha, criticada por tener caja quinta y por su potencia. La Benelli TNT 25N no tiene ABS y la Benelli 251S, que sí tenía ABS, la descontinuaron en Colombia. La Dominar 250 de Bajaj, criticada por su peso y por su diseño. La Pulsar N250 de Bajaj, también criticada por tener caja quinta y no tener el motor de la Dominar 250 o el de la Pulsar 200. Eso dicen. La nueva Honda CB300F, criticada por tener una potencia como si fuera una 250 y más cara que una Dominar 400. La KTM 250 Naked, para los países que tengan el placer de tenerla y la plata para comprarla, porque no es una moto muy económica que digamos. Si me faltan otras motos, lo pueden dejar en los comentarios. Ay, casi se me olvida otra superpoderosa, la Venom 250 de Victory, sin ABS y carburada por ahora. Y como iba a dejar por fuera a la 250 NK de la marca CF Moto, una moto premium y al parecer solo para ciudades premium. Así era antes y así lo es por el momento. Como has visto, hay varias opciones en los 250 centímetros cúbicos y todas tienen sus cualidades y sus defectos, porque no todo es malo ni tampoco todo es bueno. Pero ¿qué te ofrece la Gixxer 250 para tenerla en cuenta si la vas a comprar para el año 2024 o lo que resta de este año 2023? En frenado te ofrece ABS estándar en las dos ruedas, lo que ya no es una novedad ahora en día. Sería interesante que más adelante le coloquen embrague antirrebote y control de tracción, algo como hizo la Honda CB300F. Si ustedes piden ABS en curva, eso sí lo veo muy difícil. Por el lado de las llantas, si tu conducción es demasiado alegre, sin importar las condiciones del clima, lo mejor es cambiarlas, así la moto tenga ABS. Las suspensiones son convencionales, con un recorrido ideal para la parte urbana. Por ese lado no hay mucho que decir. Amigos, ¿a ustedes les gustaría que la Gixxer 250 se actualizara con barras invertidas o no lo ven necesario? Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Iluminación LED en su stop y su faro, el cual muchos lo escriben que para hacer una moto urbana es lo suficiente. Las direccionales son convencionales, acá ya es tema de gustos, lo importante es que funcionen, porque esperar por parte de Suzuki unas direccionales en LED en esta Gixxer 250, eso no es prioridad para ellos ni siquiera en la India. En su tablero vemos una pantalla digital con indicador de marchas y con la información mínima que debería tener cualquier tablero. En la India hay una variante con el tablero de la Victron 250 SX de ese país con conectividad, que es muy diferente al tablero con que llegó la Victron 250 SX a Latinoamérica y que no tiene conectividad. Si vas a esperar que llegue esta actualización de la Gixxer 250 con ese tablero, es mejor que busques otra opción o te quedes esperando. Es tu decisión. En su capacidad de combustible tenemos 3.17 galones, digamos que está bien para su categoría. Su autonomía en promedio está por los 125 kilómetros por galón. El tipo de gasolina, que si extra o corriente, eso se los dejo a los propietarios para que compartan en los comentarios el tipo de gasolina que están usando en este momento, ya que algunos utilizan solo extra, otros solo corriente, otros combinada, cada quien con sus argumentos. En todo caso, la relación de compresión de este motor es de 10:7:1. Aunque en una presentación de Pereira, donde estuve presente, de la Suzuki Victron 250 SX, que tiene el mismo motor de la Gixxer 250, decían que la Victron 250 SX funcionaba muy bien con gasolina corriente, o eso dijo la persona que hizo el testeo en todo el país.
o en casi todo el territorio colombiano. Miremos su altura. La Gixxer 250 no es una moto alta, está en el promedio de las motos tipo Naked con 800 milímetros. Yo mido 1,62 para que le sirva de referencia. Su peso 155 kilos en seco, tampoco es una moto pesada. Y pasemos a lo que ofrece su motor, pero antes, como siempre, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, muchachos. Lo que más ha destacado de la Gixxer 250 ha sido la potencia y torque que ofrece su motor. Además tiene caja de 6 velocidades. Algunos la critican por tener un solo árbol de leas en cabeza y el tipo de refrigeración, el cual es por aceite, pero la ventaja que no es el tipo de refrigeración por aceite convencional. Su sistema está más optimizado internamente que otras motos con radiador para el aceite. Además cuenta con electroventilador. La potencia de la Gixxer 250, 26.1 caballos a 9000 revoluciones y 22.2 Nm de torque a 7500 RPM. La velocidad máxima de la Gixxer puede llegar a los 150 km por hora pegado al tanque o en bajada, y te puede dar los 120 km por hora con acompañante en una posición normal de manejo, inclusive mucho más, ya depende qué tanto le exijas a la motocicleta y demás condiciones que se presenten. En fin, por potencia y torque, la Gixxer 250 es una de las que más sobresale en su categoría, y con un motor que ha demostrado ser confiable. Y que si la moto ha tenido fallas, claro que sí las ha tenido, pero actualmente no son fallas que le pase a todas las Gixxer 250 o una falla en general. Algunos han manifestado fuga de aceite por los empaques del culatín, a otros esto no les ha pasado, pero ten en cuenta que cualquier moto con el paso del tiempo te va a pedir repuestos como su kit de arrastre, pastilla de los frenos, llantas, filtro de aire, gastos para el cambio del aceite y sus mantenimientos. Y la ventaja de la Gixxer 250 es que es una moto que lleva buen tiempo en el mercado, donde encontrarás gran variedad de accesorios para la Gixxer 250. Además, varios propietarios dicen que los repuestos no son tan costosos y no son difíciles de conseguir. Y además comentan que Suzuki tiene un buen servicio postventa, según ellos. Y también es una moto muy conocida, donde vas a encontrar videos en YouTube o en otras redes sociales donde los propietarios dan a conocer su experiencia con la Gixxer 250. Y en caso de reventa no perderás mucho dinero, es una moto muy comercial y no se evalúa demasiado. En cuanto a su diseño, ya queda a criterio de cada persona. Esta Gixxer 250 la puedes utilizar para el día a día, algunos la utilizan para trabajo y salir de paseo los fines de semana. La pregunta, que si vale la pena la Gixxer 250 en 2024. En lo personal, todavía vale la pena por lo mencionado anteriormente. Y además, todavía no se menciona una actualización drástica para la Gixxer 250 para el año 2024 en la India. Y si llega a pasar, la moto llegaría posiblemente para el año 2025. ¿Que debería actualizarse? Claro que sí, pero no te puedes quedar esperando a que eso pase, y ten en cuenta que las motos siempre van al alza en sus precios. Y hablando de los precios, el precio de la Gixxer 250 al momento de la publicación de este contenido, 15.330.000 pesos colombianos, unos 3.863 dólares. A esto se le debe sumar el precio del seguro obligatorio de lo que resta del año 2023, que son 701.300 pesos, y que obviamente subirá para el 2024, más el costo de la matrícula que depende de cada ciudad. Si puedes, te la compras de una vez, sería mejor por el costo del seguro obligatorio y menos costo del impuesto vehicular de este año 2023. En texto les coloco los precios para otros países. Amigos, me gustaría saber en los comentarios qué piensan de la Gixxer 250, si vale la pena por este precio o qué otra opción en los 250 centímetros cúbicos les llama la atención. Y lo más importante, dejar tu like y compartir este contenido en tus redes sociales, se los agradecería muchísimo, amigos. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, bendiciones para ti y tu familia, hasta la próxima.